Les doy la más cordial bienvenida hoy miércoles 29 de mayo del año 2013 a Informa TV. Hoy veremos que ponen en marcha en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el primer módulo de Ombudsnet. También estaremos viendo que crean unidad de búsquedas de personas desaparecidas en nuestro país. En otras noticias también veremos que debaten en Santo Domingo sobre la explotación sexual y comercial infantil. Además, estaremos viendo que un iraní exiliado será el nuevo presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Esto y más es lo que veremos en unos instantes. Quédese con nosotros. Antes de iniciar con nuestra información derecho humanista a nivel nacional, me permito informarle que hoy, 29 de mayo, se celebra el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. Pero de esto nos hablará mi compañero Aldo Núñez después de estas noticias. El Museo Memoria y Tolerancia, allá en el Estado de México, convocó al taller Acceso de las Mujeres a la Justicia en México, que impartirán la académica Lucía Melgar e Idalia Pérez, abogada y especialista en argumentación jurídica en derechos de las mujeres. Las especialistas analizarán algunos de los problemas que hay que resolver cuando se busca en México acceder a la justicia y evitar la impunidad legal y social de los delitos y agravios. Cabe destacar que este taller será totalmente gratuito y se impartirá todos los martes del mes de junio a las 16 horas con una duración de 2 horas. Si usted desea mayores informes acerca de este taller, puede ingresar a la página que es www.myt.org.mx/Centro Educativo. Luego de la anegación que sufrieron 8 colonias en la capital tabasqueña durante días pasados, fue que los vecinos de la colonia Tamutle marcharon hasta las oficinas de la CEDH de Tabasco para expresar sus inconformidades ante el desbordamiento del drenaje y la falta de respuesta del alcalde del centro, Humberto de los Santos Betruti. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos determinó enviar médicos a esta colonia para atender a quienes puedan padecer alguna enfermedad causada por la contaminación de las aguas negras. Además, la comisión dio a conocer que exhortarán juntamente al alcalde para que atienda las quejas de cada uno de los afectados. Cabe mencionar que fueron más de 60 personas que participaron durante esta marcha, donde también hicieron presencia residentes de la colonia Villa Oquitzopotlán. La Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una investigación sobre los hechos ocurridos el pasado 5 de mayo en Venustiano Carranza, Chiapas, donde 2 personas murieron y 20 viviendas resultaron dañadas. El organismo indicó que miembros de la organización campesina Emiliano Zapata, Casa del Pueblo, solicitaron su intervención para buscar la liberación de 8 compañeros que se encuentran detenidos desde este pasado 23 de mayo como probables responsables de esos hechos. Mediante un comunicado de prensa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos refirió que luego de haber iniciado la indagatoria ha mantenido pleno contacto con las autoridades locales para atender la queja. Además de esto, la Comisión Nacional aseguró que dará seguimiento a este asunto y consideró totalmente necesario que las autoridades involucradas atiendan las demandas expuestas por los integrantes de la organización campesina Emiliano Zapata, Casa del Pueblo, con la debida diligencia. La Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación presentaron este pasado lunes la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, con la cual se reforzarán las capacidades institucionales para atender este problema. En la presentación, el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Ricardo García Cervantes,
Indicó que esta unidad se alinea a los organismos protectores de derechos humanos y dijo que el banco de datos contará con el apoyo de la Secretaría de Gobernación. Además de esto, destacó que con esta instancia se dará mayor certidumbre a las familias de los desaparecidos y contará con los recursos necesarios para reforzar las acciones que realicen en coordinación los tres poderes de gobierno. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación dirigida al Comisario Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Calv. Esto por el caso de detención arbitraria, retención ilegal, incomunicación y tortura que sufrió un ciudadano de la Policía Federal en San Luis Potosí. En esta recomendación, el organismo Derecho Humanista pidió al funcionario de la Secretaría de Gobernación tomar las medidas necesarias para reparar los daños ocasionados a la víctima y se le brinde también atención psicológica y psiquiátrica. Además de esto, le solicitó instruir para que policías federales respeten los derechos humanos y observen el orden jurídico vigente en las operaciones contra la delincuencia organizada. Entre otras cosas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó instrumentar un protocolo sobre métodos de interrogatorio, custodia y trato a personas privadas de su libertad. El Ombudsman Nacional, Raúl Plasencia, informó que se inició una queja de oficio para investigar las malas condiciones de higiene e infraestructura en clínicas públicas, con las cuales dijo son factores que contribuyen al aumento de infecciones hospitalarias en nuestro país. Entrevistado al término de la instalación de la Comisión Política Gubernamental en materia de derechos humanos, el Ombudsman reveló que la investigación se realizará por la primera visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También adelantó que revisarán sobre todo las unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE, esto con el fin de detectar las malas prácticas y evitar un agravamiento de los malestares intrahospitalarios. Sin dar a conocer casos concretos, el Ombudsman Nacional advirtió que hay clínicas que funcionan en condiciones críticas, pues señaló que no cuentan con cubrebocas o guantes para poder evitar que se propague algún tipo de germen o bacteria. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Delegación Cuauhtémoc pusieron en marcha el módulo Ombudsnet, esto en el edificio delegacional, mediante el cual los ciudadanos podrán interponer quejas ante el organismo sin necesidad de desplazarse hasta su sede, la cual está ubicada al sur de la ciudad. Será a través de una pantalla táctil que está conectada a Internet de manera permanente que los afectados podrán realizar este trámite contestando un breve formato o establecer comunicación vía chat con un funcionario de la Comisión de Derechos Humanos para que lo pueda asesorar. Asimismo, podrá obtener información general sobre derechos humanos. En torno a esto, el ombudsman local, Luis González Plasencia, informó que la instalación del módulo ayudará a los 5 millones de personas que transitan a diario por la demarcación. También agregó que en 2 meses todas las delegaciones contarán con un Ombudsnet. En días pasados, el Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Universidad Intercultural del Estado, llevaron a cabo el primer foro sobre la Procuración de Justicia para los pueblos indígenas y el nuevo sistema de justicia penal. Esto con el objetivo principal de dar a conocer los alcances del sistema acusatorio y oral en los procesos penales donde estén involucradas las personas indígenas. Durante su participación, el presidente del Consejo Estatal de Derechos Humanos, Lorenzo López Méndez, destacó a los más de 500 indígenas que asistieron al foro y también les señaló que las problemáticas más frecuentes que ellos cuentan son debido a que las autoridades no conocen las lenguas indígenas. Además de esto, recordó que hace algunos meses presentó el Consejo de Derechos Humanos ante el Congreso del Estado una iniciativa para que se reforme la Constitución en su artículo 7º, que cuando se trate de un juicio o procedimiento donde los autores sean indígenas, el juez o Ministerio Público
debe también hablar la lengua indígena y conocer los usos y costumbres de cada uno de los pueblos de aquel estado. En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer y de la Campaña Internacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha identificado que aún existen importantes retos para garantizar el derecho a la salud de las mujeres en México. De tal forma que del año 2009 a la fecha, la Comisión de Derechos Humanos señaló que ha recibido 255 quejas relacionadas con falta o negativa de atención a mujeres, atención tardía y por no contar con atención médica, por lo cual fallecen. Asimismo, la Comisión ha señalado que ha emitido del 2004 a la fecha 7 recomendaciones relacionadas con violaciones a derechos humanos de las mujeres. En este sentido, la Comisión Defensora de Derechos Humanos indicó que continuará impulsando acciones con el objetivo de garantizar los derechos de las mujeres a elegir sobre su propio cuerpo, así como los derechos de las mujeres a una vida libre sin violencia. Mira, es momento de que nos despidamos de usted, solamente por un momento, porque ya mi compañero Aldo Núñez está preparado para presentar su sección Derechos Humanos en la Web. No se despegue de su pantalla, que en un momento regresamos. Desde que se estableció la primera misión de paz de la Organización de las Naciones Unidas en el año 1948, más de 3,000 integrantes del personal militar, policial y civil de este grupo que sirve para el mantenimiento de la paz en el mundo han fallecido en el cumplimiento de su deber. Por esta razón, el 29 de mayo conmemoramos el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, una ocasión para rendir homenaje a los más de 120,000 cascos azules que sirven en 17 diferentes misiones de paz en algunos de los lugares más inestables y peligrosos del mundo. Así, la ONU, junto a los Estados miembros, los países anfitriones, los asociados de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales, celebran eventos solemnes para honrar al personal de paz caído en servicio. Desde sus inicios, las operaciones de paz han sido una de las principales herramientas utilizadas por la comunidad internacional para gestionar las crisis que amenazan la paz y la seguridad internacional. Hoy te presento un video utilizado para honrar a todo este personal involucrado. Vamos a verlo. Protecting civilians, overseeing elections, disarming ex-combatants. The UN has over 100,000 peacekeepers on the ground, in places where others can't or won't go, doing things others can't or won't do. There are currently 16 UN peace operations deployed on 4 continents. Peacekeeping is one among a range of activities undertaken by the UN to maintain international peace and security. The budget for UN peacekeeping operations for 2011-2012 is about $7.06 billion, less than 0.5% of world military expenditures in 2010. International Day of UN Peacekeepers, 29 May 2012. No hay camino para la paz es el camino. Con esta frase de Mahatma Gandhi, te invito a reflexionar sobre las acciones que realizamos día a día para crear un mundo de paz y justicia. Para crear una gran red en favor de los derechos humanos, tuitea el hashtag Paz Mundial y menciona @informatv_dhnet. Yo soy Aldo Núñez y esto fue Derechos Humanos en la Web.
este momento damos inicio a nuestra sección de Iberoamérica. Comisionados de la Defensoría del Pueblo de Perú realizaron este pasado martes una feria informativa de servicios en el frontis del Palacio Municipal del Distrito de San Martín de Porres. En el lugar, los comisionados de la Oficina Defensorial de Lima Norte brindaron información a los pobladores de la zona respecto a los derechos que tienen para acceder a los servicios públicos. Además de esto, ahí mismo se recibieron las consultas, las quejas y los petitorios en materia de salud, identidad, educación, entre otros temas. El evento contó con stands también del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, de la Universidad César Vallejo, de la Oficina Municipal de Atención de la Persona con Discapacidad, de la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente, del Centro Integral del Adulto Mayor y el Programa Municipal Habla Choche. Bien, continuando con otra información, le informo que expertos extranjeros se reúnen desde este pasado martes en Santo Domingo, en el Encuentro Internacional de Buenas Prácticas para Prevenir la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en el sector viajes y turismo, el cual es organizado por la UNICEF conjuntamente con el Ministerio de Turismo de República Dominicana y la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes del país. Por su parte, la UNICEF indicó que entre los objetivos de este encuentro está difundir las buenas prácticas y lecciones aprendidas en la implementación del Código de Conducta, de promover el diseño de políticas de turismo responsable y social y de promover la firma del código entre las empresas turísticas nacionales. En atención a la necesidad de brindar apoyo oportuno a las mujeres víctimas de violencia en el Perú, el defensor del pueblo, Eduardo Vega Luna, recomendó priorizar la implementación de casas refugio que permitan proteger y propiciar la recuperación integral de las afectadas. Durante la presentación del informe de adjuntía Balance sobre el cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015, el defensor del pueblo señaló que la instalación, implementación y funcionamiento de las casas constituye una responsabilidad del Estado. En ese contexto, el funcionario recomendó a todos los sectores del Estado concernidos en la lucha contra la violencia hacia la mujer elaborar un plan de trabajo urgente para el periodo 2014-2015, esto con el fin de identificar los puntos más críticos de dicha problemática y de poder brindar atención prioritaria a las mujeres de los sectores más pobres del país. La Organización Internacional para las Migraciones, conocida como la OIM, ha ayudado a 749 excombatientes colombianos a reintegrarse a la vida civil, esto en colaboración con la Agencia Colombiana para la Reintegración. Por su parte, el portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones, allá en Ginebra, Suiza, Yumbe Omari Yumbe, explicó este martes que la mayoría de esas personas desmovilizadas recibieron un entrenamiento para hallar un trabajo. Un 42% dijo tuvo asistencia psicosocial y un 5% optó por volver a estudiar, entre otras ayudas. El portavoz de la OIM agregó que ese país de Latinoamérica tiene alrededor de 3 millones de personas desplazadas y la mayoría de ellos necesitan ayuda para poder volver a reintegrarse dentro de sus comunidades. Y bien, es momento de hacer un breve corte, no se despegue de su pantalla, que aún falta más información en materia de derechos humanos, por supuesto. Es momento de que conozcamos la información de derecho humanista a nivel internacional. La reunión número 66 de la Organización Mundial de la Salud concluyó su asamblea en Ginebra, Suiza, con la adopción de nuevas medidas que tienen el objetivo de alcanzar mayores beneficios sanitarios para todas las personas de todo el mundo. Durante su sesión, los 2.000 delegados
adoptaron 24 resoluciones, entre las que destaca un plan para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles, como las dolencias derivadas del consumo del tabaco y del alcohol o de la obesidad. Este plan fija 9 metas mundiales de aplicación para poder prevenir y controlar estas enfermedades de manera voluntaria, aunque ha instado a los países a establecer programas nacionales para poder prevenir, controlar y reducir los factores de riesgo que las están produciendo. Bien, continuando en otra información, le informo que el abogado iraní Karim Lahihi fue elegido como presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, una de las organizaciones de defensa de los derechos humanos más antiguas del mundo, que finalizó este lunes en Estambul su congreso. Cabe destacar que Karim Lahihi fue abogado defensor de detenidos políticos bajo el régimen del Shah de Persia, pero pronto se vio también perseguido por el nuevo régimen islamista y acabó exiliado en Francia en el año de 1982. Tras su elección, el abogado Lahihi declaró el honor que es para él presidir la organización y prometió trabajar para la liberación incondicional de los presos políticos. Bien, cabe destacar que la Federación Internacional de los Derechos Humanos, fundada en el año de 1922 y uno de los organismos de derechos humanos más antiguos del mundo, tiene estatus consultivo ante Naciones Unidas. La organización de Human Rights Watch destacó que Francia vivirá una nueva era tras la celebración del primer enlace entre dos hombres que tendrá lugar el día de hoy, miércoles 29 de mayo. Vincent Autin y Bruno Boileau se casarán hoy en Montpellier, la autoproclamada capital de la cultura gay francesa en el sur del país, esto gracias a la nueva ley del matrimonio homosexual, convirtiéndose ellos en la primera pareja de personas del mismo sexo que contraen matrimonio en ese país galo. Cabe recordar que este pasado domingo, más de 1 millón de personas, según los organizadores, salieron a las calles de París para protestar contra la aprobación del matrimonio sexual. El día de ayer, organismos humanitarios de Naciones Unidas informaron sobre un brote de cólera en el este de Mali, producto de la falta de acceso al agua potable. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, conocido como OCHA, afirmó que cerca del 60% de los 70,000 habitantes de la localidad de Gao carecen de ese líquido vital, con 22 casos reportados de la enfermedad y 2 fallecimientos. El portavoz de la OCHA allá en Ginebra, Suiza, James Laerke, indicó que aunque no ha habido casos en los últimos 5 días, el riesgo de contagio es aún grave. Por otro lado, el portavoz señaló que la solicitud hecha por Naciones Unidas de $410 millones para la asistencia humanitaria en aquel país africano de Mali ha sido financiada apenas en un 29%. La Agencia de la ONU para los Refugiados, conocida como la ACNUR, centra sus operaciones de ayuda humanitaria en Siria en la población afectada por los enfrentamientos entre el ejército y los grupos de oposición Al-Waer, un suburbio de Homs. Según datos de la ACNUR, esta localidad en Al-Waer viven actualmente 400,000 personas, la mitad de las cuales se han desplazado de otras áreas de la misma provincia debido a la violencia. En conferencia de prensa en Ginebra, el portavoz del organismo, Adrian Edwards, indicó que entre la asistencia entregada este fin de semana por la agencia no se incluyeron alimentos. Cabe señalar que las hostilidades entre las fuerzas del gobierno y la oposición en esa zona comenzaron el pasado 16 de mayo y el sábado se registró un periodo de calma que duró 2 días, pero los enfrentamientos se reanudaron este pasado lunes. En otra información, la Unión Europea dio un importante paso para garantizar que la protección a las víctimas de acoso sexual, agresión o violencia de género sea igual en todos sus Estados miembros. La Eurocámara aprobó una nueva legislación con la que se pretende garantizar el reconocimiento de las medidas civiles de protección, por ejemplo, una orden de alejamiento cuando las víctimas se desplacen a otro país de la Unión Europea.
Cabe destacar que el nuevo reglamento, aprobado por 602 votos a favor y 23 en contra y 63 abstenciones, garantizará que las víctimas de acoso, agresión sexual o violencia de género cuenten con la misma protección de la que se benefician en sus países cuando estos se desplacen a otro Estado miembro de la Unión Europea. La Real Federación Española de Natación, conocida como RFEN, presentó este martes en el Consejo Superior de Deportes el cuento infantil Bailando en el Agua, el cual está relacionado con el mundo de la natación sincronizada, por supuesto, y del que una parte de su recaudación se destinará al organismo no gubernamental UNICEF. La obra está basada en una niña llamada Nerea, que se expresa a través de la natación sincronizada y es un proyecto cultural específico para la RFN y sus deportes acuáticos como entidad editora del autor Antonio de Benito Monge, autor de más de 60 publicaciones infantiles y destinado a un público infantil de 7 a 11 años de edad. Más de 174,000 malienses refugiados en países vecinos podrán participar en las elecciones presidenciales que celebrará su país el 28 de julio, esto gracias a la asistencia de la Agencia de la ONU para los Refugiados. El gobierno de Mali mantiene consultas con los países que han acogido a los refugiados para poder definir el procedimiento para que esas personas puedan ejercer su voto. Según datos del ACNUR, más de 50,000 malienses se han refugiado en Burkina Faso, 74,000 en Mauritania y 50,000 más en Nigeria. Por su parte, el portavoz en Ginebra de este organismo, Adrian Edwards, indicó que el ACNUR trabaja con los países de acogida para poder garantizar que el proceso del voto sea voluntario, libre, justo y seguro. Bien, en otra información, le informo que un estudio de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos y la organización no gubernamental israelí BIMCOM afirmó que la situación que viven 150 familias palestinas beduinas desplazadas es económica y socialmente insostenible. La pesquisa, cuyos resultados fueron presentados este pasado martes, analiza las consecuencias de la reubicación que esas personas sufrieron a partir del año 1997, cuando se comenzó la ampliación del asentamiento israelí de Maale Adumim. Este estudio describe el deterioro que han sufrido estas comunidades pastoriles en sus condiciones sociales y económicas al haber sido transferidas a la aldea de Al-Jabal. Además de esto, añade que el vivir en un entorno urbano les ha privado de cohesión social y está destruyendo su base económica tradicional. Bien, de esta forma terminamos con nuestra información de Derecho Humanista. Yo soy Lea Montañez y le invito a que nos visite nuestra página de Facebook. Nos puede encontrar como Informa TV y nos puede seguir en Twitter como InformaTV-DHNet. Bien, esto es todo por hoy. Los esperamos mañana.